Hola, en este video les vamos a hablar sobre la radiación electromagnética. El equipo está conformado por Aika Buch Eduardo, su servidor, Canaque Paola Valentina, Gómez González José Ramón y por último González Esteban Jessica. Para empezar voy a empezar hablando sobre el concepto. ¿Qué es una radiación electromagnética? Es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. Se caracterizan por la existencia en cada punto del espacio en que se transmiten de un campo eléctrico y un campo magnético relacionados entre sí. Un ejemplo claro de esto en la vida cotidiana es los rayos X, los rayos gamma y el microondas. La dirección de esta radiación es hacia el vacío, no necesita una base a comparación de la propagación del sonido. En la imagen se ve reflejada un ejemplo sobre la onda eléctrica que está de color rojo y por otro lado la onda magnética que está de color azul. Estos van de, como dije, al vacío a una velocidad de 300.000 kilómetros por hora, que es similar a la velocidad de la luz. Ahora sí, parámetros ondulatorios y cuánticos. Ondulatorios. La descripción de estos movimientos se realiza mediante una ecuación de ondas que determina el estado de perturbación, que es un sinónimo de la oscilación. ¿Qué es la oscilación? Es la repetición de un movimiento. En la imagen se ve cómo se repite la onda de arriba hacia abajo, de cada uno de los puntos situados en la dirección de propagación, o sea, la dirección a la que se va, que es el vacío, en un instante cualquiera que se representa con el término t, que significa el tiempo. Están los puntos a destacar, que es la amplitud, que es el tamaño de la onda, del punto de equilibrio, que es la línea que se ve en medio, la flecha, que se puede decir en otras palabras la altura, ¿no?, de la onda, la longitud de la onda, el periodo y la frecuencia, que es el número de oscilación por segundo. Luego seguimos con el parámetro de los números cuánticos, que son 4. El primero, que es la n radical, que representa el nivel de energía. Esto se representa con los valores 1, 2, 3, 4, etcétera, siempre y cuando sean positivos. Luego sigue la L, que es el subnivel y la forma del orbital. Esto se representa con los valores en letras, que son la S, P, D y F. Luego sigue el número cuántico M, que se relaciona con la orbital. Y estos son ocupados por el electrón diferente, con valores de +1 hasta -1. Puede pasar por el 0. Luego la M subnivel S, que viene siendo el giro, lo cual se relaciona con la probabilidad de que un orbital usado por el electrón acepte o no al electrón diferencial. Este tiene un valor que se representa con +1/2 y -1/2. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los métodos espectrométricos y bueno, estos son un grupo de métodos analíticos que se basan en las espectroscopias atómica y molecular. Estos hacen referencia a la medida de la intensidad de la radiación mediante un detector fotoeléctrico o también puede ser mediante otro tipo de dispositivo electrónico. Siguiente, por favor. No en los tipos. Ay. Y bueno, los tipos de estos métodos pues están divididos en dos. El primero es según su naturaleza de excitación. Aquí viene lo que es la electromagnética, que son las interacciones de la materia
con radiación electromagnética como la luz. La de electrones pues es la interacción con haces de electrones. La acústica, pues la acústica es la frecuencia de sonido y la dieléctrica es la frecuencia de un campo eléctrico externo. La mecánica es la frecuencia de un estrés mecánico externo y la de masa es la interacción de especies cargadas con campos magnéticos y o eléctricos que le permiten dar lugar a unos espectros de masa. Y bueno, en el otro que es según su naturaleza de interacción, pues viene siendo lo que es el de, ¿cómo se llama? El de absorción, que usa el rango de los aspectos electromagnéticos en los cuales una sustancia absorbe. Y la otra, la de emisión, pues vendría siendo como que lo mismo, solo que aquí en vez de absorber, lo que hace es irradiar. Creo que un ejemplo sería la luminiscencia. Y por último tenemos la dispersión. Esta mide la cantidad de luz que emite una sustancia dispersa en ciertas longitudes de ondas. Pasamos al punto de los componentes de los equipos de medición espectrométricos. Y cabe destacar que el instrumento que se usa es el espectrómetro y hay dos tipos. Uno es el óptico y el otro es el de masas. Y estos instrumentos tienen diferentes componentes, como podemos ver en la imagen. El primero es el sistema de entrada. El objetivo de este es poner la muestra, que la cantidad es 1 micromol o menos de 1 micromol, y se inserta en esa parte, como en esa pequeña bandeja. El segundo componente es el fuente de iones, que convierte los componentes de la muestra, como lo dice su nombre, en iones. La masa la vuelve iones. Y pues esto, ¿cómo sucede? Pues se bombardea con electrones, moléculas o fotones a la masa para que se vaya convirtiendo en iones. Luego, el siguiente componente es el analizador de masas, que la función es ver la separación de iones conforme a la relación de masa y carga. O sea, cuánta masa y cuánta carga tiene el ion, cada uno de los iones. Siguiente, por favor. Luego pasamos al detector. Y pues, ¿qué hace este detector? Fácil y sencillo, como su nombre lo dice, pues detecta la señal de los iones y las convierte en señal eléctrica, que respectivamente será procesada y almacenada y analizada. También está el otro componente, que es un sistema de vacío, que, como pudimos ver en la imagen anterior, está remarcada entre 4 componentes. Y pues es porque el sistema de vacío es la parte fundamental de este instrumento, porque aquí es donde se consigue, por el recorrido libre, la relación de masa y, y peso, o así, pues de cada ion. Y como lo dice aquí,
es importante porque hay que conseguir que el recorrido libre pues sea lo más largo posible. El siguiente componente es el procesamiento de la señal, que convierte pues estas ondas eléctricas en valores numéricos, o sea que son pasados a una computadora que se transmite, que de ondas eléctricas o magnéticas pasa a ser una cantidad. Y por último, como vemos en la imagen de abajo, es el sistema de datos, donde la cantidad o los datos numéricos que se procesaron se transportan a una computadora y son graficados. Toda esos guiones que se convirtieron en ondas eléctricas o magnéticas se pasan a una gráfica donde se checa, como decía al principio mi compañero Eduardo, sobre la amplitud de la onda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la ley de Lambert-Eaton relaciona la absorción de luz con las propiedades del material atravesado. La ley de Lambert-Eaton es la expresión matemática para decir que si tenemos una sustancia capaz de absorber luz, la capacidad de absorber luz de esa sustancia va a ser proporcional a la sustancia, a la concentración de la sustancia. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros tenemos dos tubos con igual cantidad de agua y en un tubo ponemos una gotita de tinta china, va a tomar una coloración. Y si nosotros hacemos incidir luz, como podemos ver en la figura, y si la incidencia de luz se representa con la I0 que está por ahí. Bueno, si nosotros hacemos incidir luz, la luz que va a salir del otro lado, que está representada con la letra I, nada más, va a ser menor que la incidencia de la luz. ¿Por qué? Porque la sustancia absorbió una cantidad de luz. Entonces, si nosotros ponemos en el segundo tubo 10 gotitas de tinta china, la coloración va a ser un poquito más concentrada. Y si nosotros también hacemos incidir luz, la luz que va a salir del otro lado va a ser un poco menor que la del tubo 1. ¿Por qué? Porque la concentración que hay de la sustancia va a absorber más luz. Pero todo eso también está relacionado con la longitud de la celda o de la onda que está ahí, o sea, el tamaño del ancho del tubo. Es decir, ¿por qué? Porque no es lo mismo un tubo de 1 centímetro a un tubo de 15 centímetros. ¿Por qué? Porque la concentración va a ser mayor. Entonces, si hay mayor concentración de color, en este caso, la absorción va a ser mayor. Entonces, la ley de Lambert-Eaton se representa así. A es igual a E por C por L, donde A es la observancia, E es el coeficiente de extinción o absortividad molar y la L que es la longitud de onda o el ancho de la celda o del tubo y C es la concentración. La ley explica que hay una relación exponencial entre la transmisión de luz a través de una sustancia y la concentración de la sustancia, así como también entre la transmisión y la longitud del cuerpo que la luz atraviesa. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso es todo por nuestra parte.